Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más, La Voz del Vecino. Como dice el título del programa, La Voz del Vecino, vamos a llevarle a todos los vecinos de la ciudad de Resistencia y lo vamos a presentar a un profesional joven de acá de nuestro medio. Él es psicólogo social, acompañante terapéutico, que ahora le vamos a pedir que nos cuente qué es acompañante terapéutico. Y también contarle, ¿no es cierto?, a la gente linda que vamos a hablar sobre un tema que usted está pidiendo hace mucho tiempo y que le vamos a sacar de ese problema de duda que tiene. Y yo me voy a desburrar junto con ustedes lo que significa salud mental, che. Uno me dice que el teléfono, el otro me dice que la economía, el otro me dicen tantas cosas que ahora vamos a hablar con un profesional sobre ese tema. Dicho esto, le damos la muy buena noche a Emanuel Alvaredo, psicólogo social, y vamos a arrancar con una temperatura de 32 grados de temperatura, 50% de humedad, y le decimos muy buena noche, Emanuel. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, don Escobar? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, vamos a contarle a la gente, Emanuel, para también ir desburrándonos de a poco con todas estas cosas que nos están ocurriendo y que por ahí no entendemos de qué se trata. Pero primero vamos a arrancar. ¿Qué es acompañante terapéutico? Es un profesional y es un brazo auxiliar de la salud mental, capacitado para el acompañamiento, por supuesto, del tratamiento o la asistencia en lo que le está pasando a la persona, en este caso al paciente, como así lo requiere, digamos, algún tipo de patología o como tiene que ver con la adicción, tiene que ver con problemas de la conducta, etcétera, etcétera. El acompañante terapéutico tiene una fuerte incidencia básicamente en el tratamiento de la persona que está a restaurarse o está en el pleno tratamiento, digamos. Ahora, cuando hablamos de acompañante terapéutico, estamos hablando que también ustedes se manejan para que la gente que nos está escuchando y que tiene un familiar, un amigo, alguien que está comprometido con este tipo de situaciones patológicas, pueda tener una información. ¿Ustedes están adheridos a alguna obra social o están trabajando en particular? ¿Cómo trabajan ustedes en ese tema? Sí, el acompañante terapéutico trabaja con obras sociales, por supuesto. Hay acompañantes terapéuticos que no, porque trabajan con un dispositivo distinto y a lo mejor de manera particular deciden no trabajar con obras sociales. En otros casos sí, hay acompañantes terapéuticos que son más accesibles en cuanto a lo que tiene que ver con la obra social y el pago, digamos. Si a vos te quieren contratar, ¿cómo se pueden comunicar, Emanuel? Y la verdad que algunos se comunican a través de mi Instagram, otros a través de mi número de teléfono, que Digámoslo cuál es. sí, 324-649-520. ¿Y tu Instagram cómo te ubican? Mi Instagram es emanuel.alvaredo. Ahí está. Ese es mi Instagram, digamos, sí. Fácil, che. Nombre y apellido nomás y ya lo van a estar contactando a Emanuel, che. Así es. Qué importante este trabajo. ¿Tenés, para cerrar el tema de acompañante terapeuta, tenés casos recientes de algún compromiso que te haya tocado acompañarlo, Manuel? Y generalmente sí hay casos que a veces sorprenden un poco. El acompañamiento terapéutico siempre es variado porque los casos son muy distintos. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, me ha tocado hacer acompañamientos terapéuticos a jóvenes con problemas de adicción, por ejemplo, mirá. donde se sigue el tratamiento, se los acompaña. El acompañante terapéutico muestra el lado de la fortaleza en plena debilidad que tenga el paciente, digamos, ¿no? Ajá. Es como que se presta a sí mismo para que el paciente pueda enfrentar por sí solo aquellos desafíos que la vida lo depara. Ahora, eso es un acompañante terapéutico. El acompañante tiene que entablar una amistad y tratar de ganarse la confianza del paciente. Bueno, el tema de la confianza es fundamental del paciente al profesional. Si el paciente confía en el profesional, la restauración es un poco más inmediata o oportuna, digamos. El tema de la amistad es algo que varía, digamos, ¿no? El acompañamiento terapéutico tiene que ser siempre objetivo, ¿no? Porque si se entabla una amistad con el paciente, el profesionalismo puede prescindir y el paciente pasa a ser solamente un amigo. Ahí está. En todo caso, el profesional siempre tiene que estar al margen de señalar, acudir o de alguna manera derivar aquella lectura emergente que ve del paciente. Esto un amigo no lo hace. Perfecto. Sí. Bueno, dicho esto y aclarando lo que es un acompañante terapéutico con Emanuel, vamos a arrancar con 10 preguntas que tenemos para aprovecharlo a Emanuel acá en nuestro programa, che. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los psicólogos sociales en la ciudad de Resistencia, Emanuel?
Son varios. En primer lugar, el nuevo escenario social obliga básicamente a utilizar distintas herramientas desde lo que tiene que ver esto que nos atraviesa fuertemente como el mundo de la tecnología, ¿no? Esto básicamente genera una perturbación también conductual en la sociedad y esto también va modificando muchos aspectos particulares, desde lo que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con lo familiar y cualquier institución donde se mueva el individuo. ¿Por qué me refiero a lo tecnológico o a las redes sociales? Porque el ser humano pasa la mayor parte del tiempo y se habitúa básicamente en ese escenario, en lo tecnológico, digamos, ¿no? Casi Ajá. todo está pasando por ahí. Y eso básicamente hace que influya la conducta social. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo integran las perspectivas en tu trabajo de psicólogo social, Emanuel? ¿Cómo es la perspectiva de mi trabajo? ¿O cómo lo ven? Sí. De alguna manera el psicólogo social es un factor o es un agente importantísimo en la sociedad, porque de alguna manera un psicólogo social busca básicamente, también como un agente de cambio, tratar de crear espacios o proyectos o pautas que puedan posibilitar el beneficio de la sociedad o de la comuna que se trabaje, digamos, ¿no? Busca el beneficio social de alguna manera para que así mismo el individuo que es perteneciente a su vida cotidiana o a institución o en cualquier ámbito donde se mueva, pueda mejorar su calidad o su estilo de vida, ¿sí? El ser humano es un ser gregario, se mueve en grupos, el sujeto no es sin un otro de alguna manera, ¿no? No se es individuo sin un otro. Todo el tiempo me estoy reconociendo con la mirada del otro y todo el tiempo las cosas externas influyen en mi conducta, como así también puede ser el factor económico. Y bueno, acá va la pregunta de lo que estábamos charlando, a lo que es el tema de lo que iniciaba como terapeuta, acompañante terapéutico. ¿Qué papel juega la tecnología en tu trabajo profesional, Emanuel? Y la verdad que muchísimo en primer lugar porque nos invita a nosotros los profesionales a modificar ciertos estudios, ciertas investigaciones o de alguna manera ciertas perspectivas que antes teníamos y que hoy no lo son, ¿sí? La tecnología va modificando, va moldeando y de alguna manera va generando distintos tipos de controversias en la persona o en la sociedad de alguna manera y es algo que se instaló y vino para quedarse. Esto así también puede suceder, por ejemplo, en aquellos que están un poco exceptuados de la pantalla o de la tecnología que tienen que ver con la gente adulta. Hoy en día se estima que un gran porcentaje de adolescentes son los que de alguna manera predominan lo que tiene que ver con las redes sociales. Y asimismo también esto hace que acreciente también diferentes tipos de problemáticas conductuales o de alguna manera problemáticas de aislamiento también, ¿no? En la sociedad o en los adolescentes y en los jóvenes en general. Pero a nosotros nos invita a modificarnos todo el tiempo, a pensar, a investigar, a buscar estrategias para que esto de alguna manera no genere un avasallamiento, porque es algo bueno, pero también es algo malo. Tiene las dos caras de alguna manera la tecnología o el escenario de las redes. Mirá vos, qué importante. Y esto da pie a esta pregunta también que es muy fuerte, que todo el mundo está esperando que la respuesta lo haga Sí, Emanuel sí, para sí. llegar a esta duda que tiene la sociedad. ¿Cómo evalúa el impacto de los cambios sociales y económicos en la salud mental? Bueno, de alguna manera el impacto socioeconómico de alguna manera pone de manifiesto la conducta social. Quiere decir que lo que pone en movilización al individuo, a la persona, es el factor económico. Lo moviliza y lo pone en necesidad, digamos, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir, sí, por supuesto que genera angustia y genera un mal humor social también, ¿por qué no? En sociología hay algo que se llama deprivación relativa. ¿Qué quiere decir esto? No solamente me comparo con el futuro ni con el ayer, sino que miro a los demás y como los demás están progresando y yo no, eso genera rebeldía. Ah, mirá vos. Entonces eso pone de manifiesto muchísimos temas conductuales como lo que tiene que ver también el acercamiento a las adicciones, también el flagelo que tiene que ver con la delincuencia o el salir a delinquir por ciertos aspectos, digamos, y esto donde mayor miseria hay, mayor crece la delincuencia, digamos. Esto también es algo que hay que decirlo. La delincuencia no se combate con más comisarías o no se combate con más alcaldías. Eso lo que hace es un rejunte de personas que tienen un comportamiento social fuera de lo común, ¿no? Lo que hace que se reduzca básicamente la delincuencia o hace que se reduzca de alguna manera eh, este avasallamiento o problema conductual en la sociedad es básicamente una reeducación de aquellos que están aislados.
porque la conducta, la falta o la problemática de conducta se perpetúa en la conducta. Quiere decir que esto no se soluciona solamente con aislar a una persona, sino que se necesita un trabajo en red, en conjunto. Hay que reeducar a la persona que ha cometido una transgresión social. Hay que reeducarlo de la mejor manera posible para que esa transgresión no vuelva a ser repetida. Hay un caso muy reciente, por ejemplo, de un muchacho que tuvo infinidades de causas y que mató a un transeúnte en Fontana, creo, ¿no?, de un disparo, sí. Cuando estacionó en un kiosco, le robó la moto, ¿no? Ese muchacho tenía muchas causas. Quiere decir que estar preso, estar aislado, porque el Estado sanciona o castiga al individuo que transgrede una norma apartándolo de la sociedad. Sí. Está bien porque el aislamiento genera sufrimiento, pero no educa, no reeduca, no garantiza que la conducta cambie. Solamente lo que hace es que la persona pueda de alguna manera más justificadamente volver a hacer el mismo hecho, pero que sin lo descubran, que no lo descubran de alguna manera, ¿no? O que lo haga más rápido. La reeducación pasa por otro lado, pasa por un trabajo en conjunto, interdisciplinario, donde hay que hacer una inserción social de a poco, de a pasos, y donde la persona que tiene antecedentes de alguna manera pueda generar ciertos cambios en su conducta y también en su modo de pensar. Ahora, esto es un tema muy amplio que lo podemos ir desmenuzando a poquito, que la verdad que me interesa mucho, porque estamos hablando de personas que están privadas de la libertad y que cumplen su condena y salen, pero a veces salen con más, su ego lo puede más, entonces salen a hacer lo contrario de lo que tendría que haber sido corregido estando ese tiempo ahí. ¿Por qué? Porque le faltó personas que lo atiendan o que le enseñen o que le hagan ver la realidad del hecho que ocurrió que estaba mal. Totalmente. Esto también obviamente que no estoy haciendo responsable solamente a las instituciones carcelarias, pero las instituciones carcelarias tienen el trabajo de generar una reeducación y trabajar en red con un equipo interdisciplinario fuerte. Ajá. Sobre esos individuos que están ahí aislados de alguna manera, ¿no? La violencia es un problema de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una violencia en un individuo que transgrede una norma, si esa violencia no es erradicada del individuo, la conducta perpetúa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dije anteriormente, que el individuo va a volver a cometer el mismo incidente que lo hizo, no porque de alguna manera estuvo aislado, sino porque no se erradicó la violencia de él. Entonces se naturaliza. Tiene que ver también el factor sociocultural de la persona, el factor familiar, el grupo primario donde salió la persona. Yo siempre dije que el lugar carenciado, un lugar o de alguna manera el lugar donde mayor miseria hay, mayor crece la delincuencia o mayor crece el problema de violencia. Yo creo que los problemas de conducta deben ser tratados y deben ser tratados radicalmente. Es decir, si tiene que haber un caso extremo de internación, un caso extremo de cuidados o acompañamientos, tiene que haber ese seguimiento puntual, digamos, ¿no? Porque el problema de conducta se perpetúa. Pasa con la violencia de género. Se pone una perimetral al hombre que maltrata, se lo lleva detenido, pero puede estar a 200 metros sin tocar a su esposa, pero la violencia sigue estando en él. Es un problema de la conducta tiene que ser tratada. Estar preso no garantiza de ninguna manera que el individuo cambie. Y la perimetral lo que hace es seguir creciendo esa bronca, ¿no es cierto?, dentro de él. Claro, lo que hace la perimetral básicamente es preservar la vida de la persona que está siendo amenazada, claro, o que ya ha sido pero el atacante está ahí buscando la forma de perjudicar al victimario. Claro, el Estado hoy tiene esa herramienta, no culpo al Estado, yo simplemente pongo manifiesto lo que sucede, pero el Estado tiene dos maneras de sancionar. Si mencionamos la violencia de género, la perimetral básicamente es no puedes acercarte más de lo debido porque hay una denunciante, exacto, hay un maltrato. Pero eso no modifica el problema de la conducta. El problema de la conducta sigue estando, simplemente que está a 200 metros. Y lo otro, básicamente, bueno, lo que nombraba las instituciones carcelarias que tienen que ser fuertemente trabajadas desde un equipo interdisciplinario. Bueno, esto le corresponde un fuerte trabajo al Ministerio de Salud también. Claro. Ellos también tendrán sus opiniones y tendrán su discrepancia en este tema, pero hay que abordarlo de la mejor manera. Así como el docente tiene una fuerte incidencia en el alumno, también básicamente la institución carcelaria tiene que tener una fuerte incidencia en aquellas personas que han transgredido una norma desde la reeducación. Reeducación, hablo de que hay que moldear aspectos que están avasallando y que deterioran o que complican la participación social porque no la cumplen. Y una vez establecido una evaluación de que la persona que estuvo conducida llegó a un buen fin, recién insertarla en la sociedad. Exactamente, la inserción social básicamente viene cuando la persona puede establemente tener una buena participación social.
La persona básicamente que, esto también dependerá de la historia, hay dos maneras de conocer a una persona, siempre digo, ¿no? De acuerdo a su historia y de acuerdo a cómo habla. Porque de acuerdo a cómo hablamos vivimos. Y no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sucede, ¿no? Entonces hay que escuchar a la persona qué sucede para tratar de, por lo menos, ir cambiando su hoja de vida, su hoja de ruta con acompañamiento profesional, si es que así la persona lo requiere, porque también acá pasa algo. Lo mejor que le puede pasar a una persona para que cambie su conducta es si pone interés en lo que le pasa. No es mágico. Tal cual. Entonces, eso tiene que ser bien evaluado, digamos, ¿no? Por el profesional o por la misma persona, digamos. Ahora, qué importante lo que estás marcando, Emanuel, y definime y deburrame, no solo a mí, sino a la gente que está muy preocupada en el tema. ¿Por qué ahora salió este tema de la salud mental? ¿Qué es lo que provocó esta identificación de esta patología que está muy de auge en todos los aspectos? La salud mental ha sido, hasta inclusive en otros tiempos pasados, un tema de tabú, no se hablaba mucho, ¿no? Parecía que el que iba a un psicólogo era una persona que estaba loco, ¿no? Ajá. Para dar una definición a la palabra loco es una persona que está divorciada de la realidad, está asociada a la fantasía y lejos de la realidad. Generalmente no solamente este es un tipo de patología que ocurre, pero cualquier persona puede ir a un psicólogo para tomar una buena decisión en su vida. No tiene nada que ver con un estado de locura, ni tampoco tiene que ver con un estado extremo, ¿no? De lo que le está pasando al sujeto. Hoy en día, por ahí, como siempre digo, un poco a las redes sociales, gracias a un poco a las redes sociales, se ha promocionado un poco más la salud mental y se le ha hecho saber al ciudadano, a la persona o a la sociedad que frente a lo que le acontece no está solo, ¿no? Esa es una palabra clave, ¿no? El individuo busca no estar solo frente a lo que le pasa. Entonces, ha sido un tabú en tiempos anteriores. Hoy básicamente se ha propagado mucho más la salud mental y está bien que así lo sea y cada vez es más, tiene que ser hablado. Las angustias, la tristeza y la depresión son temas que van a ocurrir en la vida del ser humano. Y yo siempre digo que la depresión, por ejemplo, la angustia y otros acontecimientos son cosas que ocurren en la vida del ser humano, porque el ser humano es el único que está afectado por el solo hecho de estar vivo, ¿no? Desde un plano biológico, digamos, ¿no? El ser humano no está preparado para ser feliz. Encuentra la felicidad como un camino ostentoso, ¿no? Para caminarlo y transitarlo, porque también la sociedad lo promociona, o la misma cultura. Entonces yo creo que hoy está muy bien que se esté hablando mucho sobre salud mental y cada vez hay más personas que se animan a hablar más sobre el tema de lo que le está pasando. Hay personas que tienen escondido hace 15, 20 años traumas o episodios que no quieren contarlos por miedo a una insatisfacción que el otro sienta o muchas veces porque no están preparados porque hay mucha debilidad. Pero lo que hay que hacerle saber al ciudadano es que cuando uno habla se cura, porque estamos constituidos en palabras. Lo que no hablo lo pone de manifiesto el cuerpo. Lo que no hablo lo transmito también en acciones. Entonces, yo creo que hoy en día esta plataforma de las redes sociales o el mundo tecnológico ha beneficiado básicamente a la salud mental porque propaga una salud mental. Y a lo mejor también, ¿por qué no?, mejorar algunas cosas que antes no se podían. Ahora, qué fuerte lo que estás marcando, Emmanuel, porque las adicciones vienen de distintas maneras generando este problema de la salud mental. Pero hay un punto ahora que es muy más adictivo que la marihuana, que es el celular. Sí. Hay una película basada en este tema que se llama No puedo vivir sin ti, que lo hizo Adrián Suar, me acuerdo. Ah, Y refleja la realidad de lo que está ocurriendo, donde la sí, persona está prisionera del celular. sí, totalmente. Esto es cuando vos ya no dependés de ese aparatito, es porque vos tenés que consultar a un psicólogo social para que trate de acomodar en qué lugar estás parado vos. Bueno, muchas veces puede ser un problema de hábito, ¿no? Lo que el hábito distorsiona también la participación que tiene el ciudadano sobre su propia vida o sobre su contexto que lo rodea, ¿no? Los padres, por ejemplo, viven angustiados cuando el hijo pasa mucho tiempo en la pantalla. Sí, Esto es un tema básicamente de disciplina, ¿no? ajá. La disciplina es una práctica que yo le doy a alguien para que beneficie tanto a él como a mí. Eso es la disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día está bastante complicado, complejo, difícil el tema del uso de los dispositivos. Yo creo que así como el dispositivo a mí me da una herramienta factible, porque hoy a un solo botón yo puedo descubrir
muchísimas cosas que antes tenía que ir a una biblioteca, Tal ¿no? cual. Un estudiante, o tenía que recurrir a un libro o una enciclopedia. Hoy en día está todo a mano, digamos, ¿no? Hay una buena y una mala. La buena noticia es que así como está accesible y tiene una impronta rapidísima, lo malo también es que tiene muchas cosas y en esa abundancia deteriora muchísimas cosas que yo no soy, ¿no? Perfecto. Lo que está en jaque en las redes sociales muchas veces es la comparación, ¿no? El que tiene más, el que tiene menos, el que hace esto, el que triunfa, el éxito, o sea, todo está en las redes sociales y esto influye mucho en la conducta social y en la conducta de la persona misma. ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales que afectan a las comunidades en resistencia y cómo el trabajo de un psicólogo social puede contribuir a su resolución? Las problemáticas sociales, bueno, uno de lo que estamos hablando, Exacto. uno puede ser, yo creo, la gran problemática social, yo puedo nombrar tres. A ver, La primera yo creo que tiene que ver lo que estamos hablando, sí, la fuerte dependencia que hay con los dispositivos, ¿no? Esa adicción que hay con las redes sociales. sí. Eso influye mucho en la conducta individual y social. La segunda tiene que ver con las adicciones. Cuando hablo de adicciones no solamente me refiero a los estupefacientes, Ajá. sino que me refiero a la fuerte adicción que yo tengo frente a un objeto o a algo, ¿no? No menciono ahí adentro la dependencia al celular, pero sí menciono la adicción como un problema de mayor profundidad que tiene que ver, por ejemplo, una fuerte adicción a los juegos compulsivos, al casino, también, ¿por qué no?, a los estupefacientes y otras cosas más. Y otro que tiene que ver, por ejemplo, una problemática que sucede muy a menudo, me parece que tiene que ver con la violencia de género. Oh. Me parece que son tres problemáticas que están generando una perturbación en la sociedad y que todavía no hay un armado concreto como para cómo combatir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser claro también de que la Argentina me parece que tiene el índice más bajo de educación. Educación, salud y seguridad son los tres pilares de todo país o toda sociedad, digamos. Sí, y también son propuestas políticas en campaña que nunca la cumplen. Bueno, claro, sí, bueno, el tema político, yo creo que la política promociona demasiado, pero en el tema del hecho, de la ejecución de esto, tiene mucho que ver también con la conducta social o tiene que ver con la misma cultura. Eh, pero me parece que son tres problemáticas que yo noto hoy en día. Los psicólogos sociales tendrían que trabajar más en conjunto, más en red, digamos, para tratar de buscar alguna posibilidad y también, ¿por qué no?, trabajar con otras instituciones, tanto de índole, si querés, de la religión, de la iglesia, del club, seguridad, de la fuerza misma, Exacto. trabajar en conjunto para tratar de buscar proyectos que puedan favorecer o puedan disminuir ciertos riesgos o ciertos factores que están generando una perturbación social, con proyectos o con pautas o con nuevas promociones que puedan de alguna manera beneficiar al ciudadano. Creo que esto contesta casi la pregunta de cómo abordan ustedes, ¿no es cierto?, los temas como la discriminación, la violencia de género y la desigualdad en el trabajo. Sí, bueno, eso también es un tema muy hablado. La discriminación laboral, el acoso laboral, si querés, Sí, el bullying en las escuelas también son sí. problemáticas muy crecientes y que de alguna manera son, yo lo llamo como fenómenos que van a Ajá, ocurrir, ¿no? El sí. ámbito laboral es un ámbito tedioso. Decía Facundo Cabral, será feo trabajar que para que encima que uno lo haga hay que pagarle, ¿no? Él lo Tal cual. decía, ¿no? El trabajo, la palabra trabajo justamente viene de sufrimiento, ¿no? Ajá. Eh, entonces, hay que ver también cómo cada uno lo autogestiona, el mundo donde se mueve, su ámbito laboral, qué límite uno puede acudir para que eso pueda disminuir. Y bueno, el tema del bullying también es un tema bastante complicado. Yo hago acompañamiento terapéutico también a chicos, Ah, mira vos. a niños, y también ellos me comentan sus angustias de lo que sufren dentro de la etapa escolar. Es un fenómeno inevitable. ¿Por qué lo digo inevitable? Porque siempre yo me encuentro con un otro, el establecimiento escolar básicamente está lleno de estímulos, y cuando hablo que está lleno de estímulos, hablo de que está lleno de infantes, vamos a decirlo así, Mm. de alumnos que están estimulados por cada cosa que van ocurriendo, su manera de vincularse también los unos con los otros. El bullying es un tema, es un fenómeno donde tiene que ser tratado también dentro de las escuelas. Tiene que Mira haber vos. profesionales que de vez en cuando puedan generar alguna red en conjunto también con docentes para terminar con el bullying, o por lo menos que haya una breve sanción, ¿por qué no, Exacto. no? Aquellas personas que cometen el tema del bullying. Hay niños Ahora, qué que lindo sufren. sería, tirame unos ejemplos, sin dar nombre de paciente, obviamente, pero tirame unos ejemplos, fundamentame a la gente que nos sigue y nos escucha, ¿qué es el bullying? ¿Y a qué le consideramos bullying cuando decimos tal cosa?
Bullying básicamente viene de acoso escolar. Esto inició en los patios de los colegios de los Estados Unidos y se trasladó, digamos, ¿no? La palabra bullying viene de acoso, Porque ¿no? yo hice primaria, hice jardines y todo, y jamás me enteré de que eso, ¿viste? Claro, No sé sí. qué era, ¿viste? Entonces, Yo creo que el bullying básicamente es el escalón más alto de la humillación. Es ajá. exponer un defecto básicamente a la otra persona y que quede expuesto. El bullying es terrible. El bullying básicamente eh, inclina o declina el estado de ánimo, ya sea del niño, del adolescente o del adulto, ¿no? De Ujú. acuerdo a cómo uno sufrió el bullying, es de acuerdo a cómo uno se siente como adulto. Hay personas que yo cuando estoy charlando y converso con ellos, le digo, ¿cómo te sentís? ¿Qué pasa? Ellos me dicen, y lo que pasa es que cuando era adolescente o en la escuela a mí siempre me criticaron porque era muy gordo, era muy flaco, tenía pecas. Y fíjate cómo eso se arrastra en la vida adulta de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, el bullying no es un tema para tomar a la ligera. El bullying es terrible para el infante, ¿no? Muchas veces cuando esto se ve en los niños de 6 7 años, ¿no? Llegan a la casa y de pronto empiezan a romper las cosas, rompen el juguete y la madre no entiende. Y Ajá. cuando vos indagás al niño o le preguntás al docente, te das cuenta de que viene de ser acosado o viene de ser expuesto básicamente frente a todos sus Ah, alumnitos, mira vos. a sus compañeritos, frente a un defecto que tenga, ¿no? Y ese es Entonces, el momento donde hay que atacar, ¿no es cierto? Patológicamente. ¿Por qué? Porque eso se va encarnando y después se replica en el adulto o en el adolescente. claro, sí, el bullying básicamente siempre tiene un personaje que es el que expone el defecto, tiene un público que aplaude ese defecto y tiene una víctima. Ujú. El bullying repercute más porque hay alguien que aplaude ese defecto, hay alguien que se burla. El personaje lo que hace básicamente en este caso, cuando hablo de personaje, hablo de Sí. aquel que señala ese defecto. Y Ajá. señalar un defecto básicamente o hacer un bullying a alguien frente a los demás genera una insatisfacción tan grande y genera casi la misma sensación básicamente que quedar desnudo, por así decirlo, Ah, ¿no? mira vos. Porque uno expone un defecto que genera insatisfacción frente a la mirada del otro. Esto el niño, el adolescente lo sufre mucho de alguna manera y hasta en algunos casos el bullying genera básicamente una, una incapacidad de relacionarme frente a los demás. Porque como ya me pusieron un defecto mío, mi opinión o mi palabra no vale. O Tiene un sea, desvalimiento de alguna manera, ¿no? o sea, no hay solo bullying en el colegio, sino también en el trabajo. En el trabajo en todos lados ocurre el bullying. El bullying es un fenómeno social que ocurre en cualquier ámbito. Puede ocurrir en la iglesia, porque estamos hablando de personas. Son las personas las que generan esto, ¿no? Que ¿Y qué exponen te hace básicamente. perder? Te hace perder ¿cómo te puedo decir? Te hace disminuir socialmente ante ese tipo de ataque o de acoso de la persona expuesta, que te hace disminuir, como que vos te sentís que está bajo socialmente, por ejemplo, Sí, te hace sentir pobre sí. de cultura, digamos. Genera una sensación de desvalimiento. Wow. No valgo por mí mismo, sino que valgo por el defecto que el otro me señala. Entonces Y lo eso asumí vos. hay gente que lo asume y no sale de su casa, por Qué ejemplo. bárbaro. Sí, hay adolescentes que yo me he Pero, encontrado que no querían salir de su dormitorio porque había un defecto que quedó muy expuesto, ¿no? Y eso les generaba una sensación muy, muy desagradable a ellos mismos. El pero, le- bullying genera una sensación desagradable. pero te dejan la puerta de una bifurcación o de Sí, encierro o de suicidio. exactamente, a eso quería llegar. Muchas veces el bullying ocurre en niños de 10, 12 años o 15 y tienen ideaciones suicidas. Y Wow. entonces por ahí los padres no saben cómo manejar esto. El docente en la institución, en el aula, tiene que ser la persona que regule estos tipos de palabras. Y tiene que estar básicamente también un profesional, ¿por qué no? Que se involucre en hacer reuniones con los chicos y con los padres para terminar esto. El bullying no hay que naturalizarlo, porque si yo naturalizo el bullying, yo básicamente me vuelvo una persona que expone y que humilla al otro sin importarme nada. Y la víctima también tiene que saber que el bullying está mal. Hay que cortar con el bullying. Si es adulto, hay que tomar distancia a la persona que lo acosa, ya sea un hermano, un padre, una madre. Hay que tomar distancia. El ser humano es el único que muere de una ofensa, literalmente. Mirá vos. Cuando hablo de que muere de una ofensa, no digo que muere físicamente, pero internamente lo socava. Sí, yo me acuerdo que había gente que te decía, güey, mira cómo estás vestido, güey, tenés las zapatillas rotas, Claro, güey, mirá, está todo arrugado, güey, mirá la panza que tenés, güey, mirá esto, tu cara lleno de barrito. O sea, totalmente. siempre buscándole un defecto que la persona que recibe Sí, esa forma de expresión del que está enfrente, asume como una realidad que lo que le está pasando
y llega a la casa, hasta se mira en el espejo y se ve tal cual le habían dicho, y eso le produce el encierro o el disparador para cometer un ilícito contra su Sí, persona. sí, totalmente. Por eso yo siempre digo que el bullying es, es el escalón más alto de la humillación porque pone un defecto a la vista de Qué todos. bárbaro, qué tristeza Es eso. una vergüenza. Es básicamente como la palabra vergüenza viene de verdad, veracidad, vamos a decir, ¿no? Verocundia en Ajá. latín significa, ¿no? Viene de que algo se expande en mí y todos lo notan. Eso viene ¿Y cómo lo preparamos al niño y al adolescente para enfrentar este tipo de consecuencias en el ambiente que se mueve? bueno, en primer lugar, haciéndole saber que eso que le señalan a él no es. Ajá, En primer lugar, haciéndole saber que eso que a él le señalan no es. Muchas veces existe en psicología la palabra proyección. ajá, Algo puesto en el otro, pero que es mío, ¿no? Es decir, yo señalo un problema o una falta o algo en el otro, pero en realidad es mío, no es del otro. Pero bueno, eso el niño muchas veces no lo puede discernir. Después de los 8 o 9 años, recién el niño va empezando a entender algunos aspectos de la vida, ¿no? Aprende básicamente el engaño y el autoengaño. Pero en la adolescencia esto se sufre mucho más porque la etapa secundaria también es bastante complicada, ¿no? Yo creo que todos los ámbitos son complicados en lo que se mueve el ser humano. Depende de cómo uno se autogestiona, dependiendo también cómo es su estructura psíquica, sus emociones. Hay gente fría que no le interesa que le hagan bullying, no hace caso. Hay personas que sí, se deprimen y no salen más. ujú. Entonces, tiene que ver también con la persona en particular. Pero todo depende de la familia, ¿no? Exactamente, la familia tiene que tratar de acompañar esto y tiene que ser la primera en tratar de mostrar de que el bullying muchas veces no debe ser tomado a la ligera o debe ser jugado en familia, digamos, ¿no? Porque el bullying hace mal. Ahora, ¿qué hay de cierto de que el niño forma su carácter por lo que ve en su madre o su padre? Sí, bueno, Freud decía que a partir de los 3 años el niño ya tenía carácter, ¿no? Yo creo que a los 5 o 6 ya el niño empieza a forjar carácter. Sí, los chicos hacen más, ¿Copian o sí, asimilan ellos? no, los chicos hacen como los chicos se van criando generalmente es, se crían más por lo que ven que por lo que se les dice, Ajá. ¿no? Es decir, que el ejemplo o el reflejo que el padre le da al niño es básicamente la conducta que el niño va a empezar a tener afuera también. Ah, mirá vos. También, por supuesto, que la educación tiene que ser dicha, tiene que ser hablada, ¿no? Y comprendida. Pero los niños generalmente más aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, hasta Wow. cierta edad. Ajá, Después aparece la palabra como una manera de buscar la ley y el amor, ¿no? Hay exacto, amor y ley. tal cual. Y eso es lo que regula la familia. Así es. Escuchen padre, escuchen madre, todo depende de ustedes. Es la base fundamental, la crianza, el ejemplo. O sea, si el niño ve que usted llega a su casa y lo primero que hace es destapar una cerveza o abrir una botella de vino o maltratar a la mamá o la mamá maltratarlo al papá, y el niño va escuchando y eso va llevando a él a crear un carácter, a formarlo, que después lo lleva en práctica en la escuela y eso lo va fortaleciendo para después pasarlo en la adolescencia y después lloramos o nos quejamos de cosas que a los hijos nuestros nos ocurre, che. Por eso es lindo Sí. desde el principio del vamos, criar al chico con amor y con conciencia y marcarle los terrenos y las cosas que tiene que aprender para poder enfrentar en la sociedad cuando está afuera un mundo donde él tiene que sobrevivir a un montón de causas que nosotros desconocemos y que lo vamos aprendiendo en el día a día. Sí, es bueno que los padres sepan que sus hijos tendrán sus propios dolores y sus propias angustias, que los padres estarán ahí para acompañarlos, pero no para evitar un dolor. El dolor van a tener que atravesarlo sí o sí. Yo creo básicamente que el amor más profundo que existe en los vínculos humanos es el de la madre hacia el hijo, es el de los padres hacia el hijo, y es en ese orden únicamente, no al Ajá, revés. Porque el hijo se enamora y sale de su casa, se rebela contra sus padres, ¿no? De sí, pronto los padres son los villanos, ajá, pero la madre no negocia el amor. El único amor profundo donde yo puedo ver que alguien es capaz de dar su vida es solamente del padre hacia el hijo. No existe en otro vínculo. En la pareja tampoco existe porque en la pareja cometiste una falta y te vas de mi casa. exacto, En el hijo no. En el hijo la madre se muere un día de ausencia por su hijo, ¿no? En otros casos si lo reta será por bronca, pero enseguida pide que vuelva. tal cual. ¿Qué estrategias considerás más efectivas para prevenir problemas de salud mental en la población de resistencia? ¿Qué estrategias?
Ujú. Y la verdad que son complejas, pero la primera yo creo que tiene que ver más en el ámbito de la educación, me parece. Más en el ámbito de la educación. Trabajar mucho con los docentes, porque no quiero subestimar la tarea del docente. Me parece que el docente antes tenía mucha autoridad porque sabía que San Martín cruzó los Andes. Hoy lo sabe, Exacto, hoy esto lo sabe cualquiera. tal Hoy cual. el docente tiene que pararse desde otro lugar, reinventarse en el buen sentido de la palabra, para que el alumno acate, se reeduque bajo su norma, bajo su palabra, de alguna manera, ¿no? Y hoy en día hay que trabajar desde ese ámbito, desde la etapa escolar, para que haya una buena calidad de educación. Hay que mejorar, por supuesto, también el, lo que sería la etapa escolar pública, ¿no? Lo público. Lo privado, bueno, uno estudia y paga, pero lo público tiene que ser reforzado también, porque lo público es patria, ¿no? Lo público sería, vos no podés, pero el Estado te da. Tal Eso cual. sería lo público, ¿no? Es un brazo auxiliar. Pero de alguna manera la parte escolar sería muy buena, las instituciones carcelarias serían otras, reforzar esa área, buscar estrategias para poder trabajar con esas personas que están aisladas, y también básicamente hacer una reeducación en los padres. Hay padres que están sufriendo demasiado, y ese sufrimiento muchas veces les es ajenos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno encuentra que hay padres que sufren por un hijo que no tiene 15 o 16 años, sino que tiene 25 o 30 y sufren, ¿no? Y entonces yo entiendo que el rol de padre es angustia. Hay que estar preparado para ser padres. El rol de padre es angustia todo el tiempo. El, Estamos viviendo la evolución del ser humano cuando vos estás contando todo este tipo de cosas y mensajes que le está dando a la sociedad, porque me acabo de enterar también que en la ciudad autónoma de Buenos Aires empiezan a dar ya materiales para que el niño de jardín infante aprenda a leer. claro, sí, es inevitable. Yo no sé si evolución, pero sí cambios drásticos están empezando a aparecer. Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ya en los Estados Unidos o en lo que tiene que ver con toda Europa, empiezan a haber cambios terriblemente drásticos, y esto tiene que ser tomado a mucha conciencia por el ser humano, porque utilizar básicamente todo esto, lo nuevo que hoy la sociedad ya nos está empezando a brindar, tiene que ser desde una impronta a conciencia, ¿no? Hay que ser Ujú. consciente de lo que se usa y lo que viene. No tiene que ser tomado a la ligera, pero yo creo que sí, son cambios inevitables que se vienen y que la sociedad tiene que estar preparada para tomar esto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que vienen en abundancia y hay poca educación. Tal cual. Y a mucha abundancia y poca educación, mayor ignorancia. Entonces esto, la ignorancia puede ser un doble palo y te puedes pegar un porrazo, como diría mi abuelo, ¿no? Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Hay que saber dónde uno está básicamente asociado, en qué lugares se propone, qué son aquellas herramientas que tiene a mano para poder afrontar lo que tiene. Hay gente que no lo asimila básicamente, y entonces se lastima. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo Sí. promueven ustedes la resiliencia en las personas que ustedes tratan? La resiliencia Primero me básicamente, preguntarle qué es resiliencia a la gente. bueno, generalmente la resiliencia es básicamente toda experiencia que me da una fortaleza, Ajá, ¿sí? La resiliencia es doy un paso hacia atrás, hacia el pasado, y vuelvo más fortalecido. Se supone básicamente eso, ¿no? La resiliencia lo que hace a mí es crear un carácter que antes no tenía. perfecto. Crear una convicción que a lo mejor antes tampoco lo tenía. Eso es la resiliencia. La resiliencia es haber atravesado un desafío que hoy la vida me propone. Enfrentar otros desafíos distintos, ¿no? Ujú. El ser humano básicamente viene de un largo pasado, tiene un presente que es el ahora, y también, obviamente, tiene un futuro lejano, ¿no? Se propone. Pero la resiliencia básicamente lo que me hace a mí es darme una convicción más certera de los errores que he cometido y que no los quiero repetir. Mira Eso vos. es una resiliencia, ¿no? Sí. Fortalecerme en algo que he fallado, fortalecerme en una debilidad que hoy básicamente estoy un poco más preparado, vamos a decir. Eso es la resiliencia. Pero por supuesto que el ser humano básicamente está atravesado por muchas dificultades y tendrá que atravesarlos. Eh, ¿Cuál considerás vos que es el rol más importante en un psicólogo social en la comunidad? En la comunidad, yo creo que el rol más importante que puede tener un psicólogo social es la escucha activa y el interés que pone sobre ella.
está básicamente en las demandas que se requieren en toda sociedad y comunidad y tratar de buscar estrategias para que éstas mejoren. El psicólogo social tiene que saber escuchar, básicamente. Y esto es muy importante, que sepa escuchar, porque en el saber escuchar básicamente se responden algunos paradigmas que muchas promociones políticas no lo hacen hace mucho tiempo. Entonces, en el saber escuchar y en el poner el interés. Son dos factores importantes que tiene que tener todo psicólogo social, y también obviamente tener esa empatía, vamos a decir, social, para poder abordar problemáticas. Siempre de una mirada objetiva, y también buscar prejuicios sanos que puedan colaborar y que puedan venir de la mano para mejorar la sociedad o la comuna donde se quiera mejorar aspectos. Este es un tema, una pregunta que me hizo un oyente también. Me dice, ¿cómo identificamos a un psicópata que es líder y que conlleva y lleva a la comunidad que los rodea o lo acompaña a cometer ilícitos sociales? ¿Qué pregunta? La verdad que la psicopatía es un rasgo bastante complejo y complicado, ¿no? Básicamente puedo nombrar dos tipos de psicopatía, que está acompañado con la hipocresía, ¿no? Sí. El hipócrita psicópata finge una situación para obtener un poder o un objetivo. Ajá. El hipócrita narcisista, Sí. que básicamente es el típico fanfarrón, que sin él nadie puede, ¿no? Es una especie de líder que tiene que estar porque si no las cosas no funcionan según él, ¿no? Ajá. Bueno, después sucede... Asume una personalidad. Sí, claro, es un problema de la personalidad, la psicopatía. Ajá. La psicopatía básica, el psicópata no siente culpa, el psicópata no siente angustia. Para definirlo básicamente lo que es un psicópata es una persona que tiene un fuerte regocijo sobre la maldad. Ah, mira. Eso es básicamente un psicópata. Es una persona que no se empalaga nunca de tanta maldad que genera. Gusta básicamente el sufrimiento hacia los demás. También hay psicópatas que destruyen vínculos, van en contra del grupo. El psicópata es antisocial, ¿no? Porque eso también se confunde mucho. El antisocial no es una persona que no puede vincularse con un otro. El antisocial es una persona que está en contra de una persona o de un grupo, y básicamente lo que quiere hacer es destruirlo. Muchas veces lo que busca es prejuicio, o lo que muchas veces busca es desarmar ese grupo a propósito, ¿no? Por una ventaja o por algo. Ah, mira. La persona que le cuesta vincularse con un otro se llamaría asocial, que es otra cosa. El asocial tiene una incapacidad de vincularse a un otro por diferentes tipos de motivos, ¿no? Porque a lo mejor no sabe cómo expresarse, a lo mejor siente vergüenza, es tímido, pero no tiene que ver con rasgos psicópata, del psicópata, digamos, ¿no? El rasgo psicopático es mucho más morboso y mucho más complicado de tenerlo. ¿Cómo de alguna manera identificar un líder? Ahí está. ¿Cómo identificar un líder psicópata? Sí. En algunos casos, sobre la apatía, son fríos. Ah, Le mirá importa vos. poco el dolor ajeno, le importa poco que vos sufras y le importa poco si no comes. Y Ejemplos. esos psicólogos, esos psicópatas, ¿pueden insertarse en grupos laborales, en grupos políticos, en distintas entidades, ¿no es cierto?, organizaciones o instituciones, para generar ruptura, digamos, de algo que tienen con un propósito sano y bueno para el futuro? Sí, porque el psicópata es muy inteligente, es gaucho para meterse en los vínculos y busca estrategias que muchas veces son elocuentes para algunas personas. El psicópata es un muchacho, es una persona o una mujer, vamos a decir, inteligente, Ah, mirá vos. se presta como moralmente superior, es caballeroso, se presta como un buen anfitrión, pero al fin y al cabo lo que está buscando es el puñal de espalda, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. El psicópata no es un tonto que anda con un cuchillo en la mano por la calle. Muchas veces está vestido de traje y corbata, muchas veces puede ser una persona que está vinculada en un grupo laboral, puede ser un jefe, puede ser una persona que esté trabajando en algún lugar donde a mí me toque acompañarlo, etcétera, etcétera. Es muy difícil muchas veces identificar un psicópata, pero la apatía, la frialdad y el goce en el sufrimiento son rasgos que lo identifican rápidamente. No Ajá. sienten culpa por nada ellos. Ellos nunca piden disculpas. Si lo hacen, básicamente es para recuperar el objeto que van a perder, pero ellos lo hacen de una manera superficial. Están lejos del sentido común. Mirá vos, es como socavarlo más, digamos. Exacta. Al que está, al objetivo de él, lo socava para verlo caer. Totalmente, sí, buscan eso básicamente. El psicópata lo que ve por delante lo pisa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Quizás por ahí un psicólogo clínico o un psiquiatra los puede explicar mejor, pero Ajá. por lo que yo entiendo básicamente estos sujetos están metidos por todos lados y la sociedad hoy está llena de psicópatas. Mirá vos. Cualquier persona puede ser psicópata y puede ser
no sé, un funcionario político, puede ser un maestro, un docente, lo que sea. Hablo objetivamente, no digo que todos lo sean, pero ha pasado casos demostrativos de que, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, el caso de esto que salió público, ¿no? El caso de un funcionario de Buenos Aires que estaba preso, si no me equivoco, es Germán Quisca, no sé cómo se llama, Ah, sí, por abuso, por pedofilia, etcétera, etcétera. sí, Bueno, son rasgos básicamente que tienen que ver con esto. Y estamos hablando de una persona que era legislador o era sí, diputado. en Misiones, sí. Entonces, la psicopatía está en todos lados. Mira vos, Lo que pasa es que muchas veces, a veces se hace tarde descubrirlos, claro. pero Es muy influyente, es muy ¿no? influyente y hay que poner mucho límite cuando una persona es así, es fría o no tiene culpa de nada o es Pero indiferente, digamos. ahora, el psicópata no es que sea una persona ignorante, está dentro de todo, esa patología está inserta en profesionales también, porque son lo que nosotros vulgarmente conocíamos antes como los come oreja. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Para hacerlo de un modo más didáctico, el psicópata es aquel que sabiendo que tiene una buena moral, lo utiliza a su favor. Mira, Entonces, son rasgos básicamente que uno tiene. No sé muy bien, básicamente, yo creo que la psicopatía es un problema morboso de la personalidad. Psíquicamente, orgánicamente, yo no sabría describirlo, pero ajá, es un problema morboso de la personalidad y la psicopatía en algunos casos no se cura. qué bárbaro. Vamos a la última. ¿Cómo te ves colaborando con otras organizaciones y o profesionales para abordar la problemática social en Resistencia? Me encantaría y estoy predispuesto a trabajar con cualquier institución que así lo requiera, para armado de proyectos, para buscar estrategias en lo que tiene que ver con diferentes ámbitos donde a lo mejor puede haber problemáticas de las que sea, pero sí, yo creo que el trabajo en red posibilita y acelera mucho más el trabajo social, Ujú. el trabajo en red, ¿no? En grupos. Yo creo que eso se enriquece mucho más, no solamente las estrategias, sino también el proyecto mismo que se va a ejecutar. Entonces sí, por supuesto que estoy predispuesto y tengo el teléfono a disposición para aquellas personas que así requieran trabajar eh, en conjunto. Ajá. ¿Sí? Vamos a decirle el número de teléfono, entonces repitamos para que la gente se quiera comunicar con Emanuel Alvaredo, él es psicólogo social, para una entrevista, una charla, che, y aquellos que quieran usufructuar su profesión, ahí lo tienen, che, él es acompañante terapéutico también, cosa que es muy valioso la experiencia que tiene una persona joven, pero instruida, y eso habla muy bien de su trabajo, de su profesión, che. Así que el número es el... 324-649-520. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo tema. La verdad que me desburré sinceramente de muchas cosas que lo tenía en duda, porque salud mental para nosotros de mi edad, digamos, era, qué sé yo, la sala 13, Claro. ¿entendés? Entonces, pero la salud mental se dispara también por un montón de causas, che. Sí, no hay cuerpo que se enferme sin cabeza. Todo está básicamente en la salud mental. De acuerdo a la calidad de vida mental y emocional que tenga, es de acuerdo a la calidad de vida que voy a llevar. Entonces es fundamental todo esto. Bueno, los psicólogos sociales trabajan mucho con los vínculos, así que es fundamental estar bien y tener deudas saldadas para que la persona medianamente pueda tener una buena participación, tanto particular como social y familiar. Ahora, ¿le podemos sacar a gente adolescente o a personas adultas, che? eh, Yo creo que la timidez es un paso fundamental para cambiar de paradigma. Ajá. ¿Y eso lo puede hacer Emanuel Alvaredo? La timidez. Sí. Porque creo eh, que ese es un factor importante de sentirse excluido de la sociedad. Sí, también hay que ver si es timidez o básicamente es una incapacidad que está teniendo la persona por el momento. Hay que ver también en qué estadio se encuentra la persona en particular. Si es un adolescente es algo común, normal, está reconstruyendo su identidad. Si es una persona adulta que no tiene una participación y no quiere eh, asociarse básicamente a algún ámbito, bueno, hay que ver qué le está pasando. Pero todo tiene que ver lo que le pasa a la persona. La persona básicamente está atravesado fuertemente por su historia, y es su historia la que lo persigue, decía un amigo. No es la historia básicamente la que nos moviliza, es la historia la que nos visita todo el tiempo. Y a veces son traumas, a veces son heridas, a veces son esto lo que hablábamos hoy, por ejemplo, ¿no? El bullying, la Sí. discriminación que los estanca. Y lo que decía hoy, ¿no? El ser humano es el único que muere de una ofensa. Los animales no, porque los animales mueren
por miedo a no a por la falta de adaptación a su medio ambiente o por algún depredador. El ser humano muere por las palabras que otro lo hace saber o no lo reconocen de alguna manera, ¿no? Cuando hablo de que mueren, hablo de que estoy hablando literalmente, en el sentido no físicamente, pero sí internamente como conflicto. Ahora, qué importante lo que está diciendo y eso hay que tener mucho cuidado, che, en la escuela, el tema del bullying y todo eso, porque no solo el bullying, sino que también a veces el acoso sexual en los niños y obviamente en el adolescente puede generar este tipo de situaciones donde el chico o el adolescente se encierre, ¿eh? Totalmente, sí. Bueno, el adolescente o el preadolescente o el infante, básicamente, permanentemente vive en angustia, digamos, ¿no? Yo quiero decir que el ser humano está atravesado fuertemente por la angustia y es inevitable esta. La palabra angustia viene de sin palabra. Es todo aquello que me atemoriza, me amenaza y no hay una palabra. Es como me pone en en un estado de expectativa constante, pero esa expectativa de la angustia es desagradable, no es buena. Esa misma angustia, esa misma sensación la siente un padre cuando su hijo no llega, por ejemplo, a su casa. Tal cual. Es la misma sensación. Entonces necesita una palabra. Por eso es lo que la madre por ahí, por ejemplo, volviendo al tema de la angustia, se enoja cuando el hijo no contesta si llegó a la casa de su amigo o dónde estás. Exacto. Bueno, en esa transición donde no hay una devolución o no hay una respuesta del hijo, eso es la angustia desagradable. Qué triste. La verdad, me encantó la charla de Manuel, muy buena Gracias. gente. Gracias a la gente que se enganchó, che. Tema lindo, tema de saber qué nos está pasando como sociedad, porque estamos muy alterados, che, todo nos molesta, todo esto. Y la verdad que Manuel fue muy claro. La repercusión viene por los dos lados, por la economía y por la falta de empatía de uno con otro en la vía pública. Che, hay que empezar más solidario, más sociable, ¿eh? Y lo de la economía, siempre tuvimos estos tipos de gajos que se nos rompen, pero vuelve a crecer de nuevo, che. Así que hay que tratar de superarlo, pero vivir la vida es lo más lindo que hay. Totalmente. Gracias, Así Manuel. es. Por favor, a ustedes, gracias. Bueno, ha sido Emanuel Alvaredo, él es psicólogo social y acompañante terapéutico, che, ¿eh? Ustedes lo pueden localizar, pedir su atención profesional. Y si no, comuníquese con la radio, nosotros le vamos a pasar el canal de contacto en cualquier momento o situaciones que usted quiera. Mañana a las 19 horas va a estar con nosotros un grupo, como todos los jueves, de alumnos de la Facultad de Arquitectura. Van a venir a charlar con nosotros. ¿Se acuerdan el jueves pasado que estuvieron haciendo la charla del cuidado del medio ambiente? Bueno, este jueves vienen con otra temática muy linda. Y por supuesto, a las 20 horas va a estar con nosotros la voz joven libertaria con chicos también muy preparados, que quieren un cambio, che, que han puesto en objetivo cambiar la provincia del Chaco, acompañando gestiones de gobernantes que quieran el bien para la provincia. Hay que terminar con el tema partidismo. A nosotros no nos tiene que interesar si son radicales o peronistas. Acá lo que nos tiene que interesar es que haya seguridad, salud, educación y por supuesto un futuro, una perspectiva de futuro para todos, che, y que podamos nuestros hijos, nietos conseguir trabajo y quedarse en el Chaco. Porque es triste saber que un hijo se va a Europa y sabemos que es muy lejos para ir a visitarlo y también para él venir todos los días a saludarlo. Entonces yo creo que tenemos que tratar de revertir. Y son ustedes los jóvenes, muchachos, son ustedes que tienen hoy la llave para poder cambiar. Este 2025 hay elecciones de diputados y el 27 elecciones de gobernantes, de intendencia y de gobierno. Ustedes tienen la llave, ustedes tienen la razón de cambiar su futuro. Ya el Estado Nacional le dio una herramienta, que es la boleta papel. Ya no más cantidad de boletas en los cuartos oscuros. Usted va a ir tachando quién, con una crucecita, quién quiere que lo represente. Y se terminó la joda, muchachos. Se está terminando la joda en las universidades, donde hay rectores que le llenan la cabeza a los chicos diciendo que quieren cerrar la universidad. Es mentira, muchachos. Ustedes son chicos inteligentes. No se dejen comer, como dijo Emanuel recién. Estudien, averigüen, lean, pregunten, sean curiosos. Y se van a dar cuenta que todo esto es para mantenerlo a ustedes
ahí sosteniendo el sueldo o la buena vida que llevan estos delincuentes que no han gobernado mucho tiempo y que no han enseñado cosas, porque han hecho de la universidad un adoctrinamiento social muy fuerte y que de ahí salen después personas que lamentablemente no condice con la realidad de un progreso no solo provincial sino nacional. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.